Hola chicos, ¿cómo están? Voy a resolver el primer ejercicio del trabajo práctico número 9. ¿Sí? Lo primero que hacemos, chicos, es escribir la función, que en este caso sería f de x es igual a menos x al cuadrado más 4x. ¿Sí? Y en la consigna nos pide qué tipo de función es. En el A nos pide tipo de función. Y a simple vista, chicos, podemos ver que es una función cuadrática, ¿sí? Una función cuadrática por el simple hecho de que en el primer término hay un cuadrado, está elevado al cuadrado. Entonces, función cuadrática, ¿sí? Y el b del punto 1 nos pide graficar. Bueno, y en el punto B vamos a tener que realizar 4 pasos, ¿sí? 4 pasos para poder hacer el gráfico correctamente. Lo primero que tenemos que hacer, chicos, es buscar la raíz o las raíces de la parábola, ¿sí? Le escribo con rojo. Los 4 pasos que tenemos que hacer son buscar las raíces de las parábolas, 2, el vértice de la parábola, 3, el eje de simetría, 4, ordenada al origen, ¿sí? El primer paso que tenemos que hacer es buscar las raíces de la parábola, ¿sí? Pongamos con rojo. De la parábola, ¿sí? ¿Y cuáles son las raíces de la parábola? Son los puntos de intersección en el gráfico del X, ¿sí? O sea, en el eje de la X tenemos que buscar las intersecciones. En este caso, y vale 0, ¿sí? Lo hago. Comienzo. Escribimos la función, ¿sí? Que tenemos, que es f de x es igual a menos x al cuadrado más 4x, ¿sí? Ahora lo que tenemos que hacer es reescribir esta función. 2 veces reescribimos, ¿sí? A la f de x lo cambiamos con y. Menos x cuadrado más 4x. Ahora, a la y le cambiamos por 0, ¿sí? Y la expresión copiamos como está. ¿Sí? Hemos copiado como está. Ahora, chicos, lo primero que tenemos que hacer aquí, o lo siguiente, es buscar factor común, ¿sí? Y se puede identificar fácilmente, porque tanto en el primer término como en el segundo término hay una x, ¿sí? Entonces el factor común de esa expresión sería x. Factor común x por menos x más 4, ¿sí? Para ver si esta factorización está bien, tenemos que hacer la multiplicación. X por menos x sería menos x al cuadrado, más x por 4, 4x. Entonces nuestra factorización está bien, ¿sí? Y las raíces de la parábola es encontrar el valor de x1 y x2, ¿sí? Esto sería x1, que equivale a 0, ¿sí? Y esta expresión sería x2, ¿sí? Que valdría 4. ¿Por qué? Porque si reemplazamos este valor en x, sería menos 4 más 4 es igual a 0, ¿sí? Entonces está correcto nuestro ejercicio. Lo hago al costado para que vean
que el valor de x2 es igual a 4, ¿sí? Entonces tenemos que copiar toda la expresión como está, igualado a 0. Menos x más 4 es igual a 0. Para encontrar el valor de x. O en este caso sería x2. El 4, como está sumando, pasa al otro miembro restando. Sería menos 4. Nos quedaría menos x. Entonces ponemos aquí menos 4. Y como vemos que menos x imaginariamente lleva un 1, ¿sí? Menos 1 por x, ¿sí? Entonces este menos 1 pasa al otro miembro dividiendo, ¿sí? Menos 1 y nos quedaría x, ¿sí? Entonces menos 4 sobre menos 1 sería 4, ¿sí? Y vemos que este sería el valor de x2, como está aquí, como habíamos dicho previamente. Porque toda esta expresión tiene que estar igualado a 0, ¿sí? Entonces, para que esta expresión sea igual a 0, nuestro valor tenemos que buscar un valor que al sumar el menos 4 nos dé 0, ¿sí? Que en este caso sería 4, ¿sí? Entonces, menos 4 más 4 es igual a 0. Verifiquemos que sería menos x más 4 igual a 0. Reemplazamos el valor, menos 4 más 4, 0, ¿sí? Entonces es el valor correcto. Ya tenemos nuestras raíces de la parábola, que es x1 igual a 0, x2 igual a 4, ¿sí? 2. Tenemos que buscar, chicos, vértices de la parábola. ¿Sí? Que en este caso sería la siguiente fórmula. Vértice de x y vértice de y, ¿sí? Entonces, primeramente tenemos que encontrar el vértice de x, ¿sí? Que hacemos o lo calculamos con la siguiente fórmula, que sería vértice de x es igual a x1 más x2 sobre 2. O podemos usar la otra fórmula, que sería vértice de x es igual a menos b sobre 2 por a. Si usamos cualquiera de las fórmulas, vamos a llegar al mismo resultado, ¿sí? En este caso yo voy a elegir la primera fórmula, ¿sí? Ustedes, si quieren, pueden elegir la segunda fórmula. Entonces tenemos que reemplazar los valores. x1 es igual a 0 y x2 es igual a 4. Reemplazamos x1 es igual a 0 más x2 es igual a 4 sobre 2. Bien. Vértice de x es igual a 4 sobre 2 o 4 medio. En este caso valdría 2, ¿sí? Ya encontramos nuestro vértice de x, que es igual a 2. Ahora tenemos que encontrar nuestro vértice de y, que en este caso sería lo siguiente. Tenemos que escribir la función, que sería f de x es igual a menos x al cuadrado más 4x, ¿sí? O puede ser lo mismo, que sería y igual a menos x al cuadrado más 4x. En x ponemos el valor del vértice, el vértice de x, que sería 2. ¿Sí? Solamente pusimos el valor 2 en donde haya una x. Menos 2 al cuadrado sería 4, ¿sí? Más 4 por 2, 8. Y, perdón, vértice de y, ¿sí?
no olvidemos, vértice de y sería 12. ¿Sí? Ya hemos encontrado nuestra raíz de la parábola. Ahora ya tenemos nuestros vértices de la parábola. ¿Sí? Vértice de x, vértice de y, que en este caso valdría vértice de x vale 2 y vértice de y que vale 12. ¿Sí? Ahora, chicos, lo que tenemos que buscar es el eje de simetría. Escribo aquí arriba, que sería el tercer paso. Como dije previamente, tenemos que hacer 4 pasos, ¿sí? Tercer paso es eje de simetría. ¿Sí? El eje de simetría. ¿Y qué es el eje de simetría? Es la recta que divide a la parábola en dos partes iguales y tiene como ecuación lo siguiente: x es igual a vértice de x que es igual a 2, ¿sí? Si recordamos el paso anterior, sabemos que el vértice de x es igual a 2. Por ende, x equivale a 2, ¿sí? Eso es todo. Es la línea que parte al eje de la x en la mitad, ¿sí? Es esta línea. Ahora vamos al cuarto paso, que sería buscar el ordenado al origen. Ordenado al origen, ¿sí, chicos? ¿Y qué es el ordenado al origen? Es el punto de la intersección en el gráfico en el eje Y, ¿sí? En este caso, o en esta función, es el valor de C. Recordemos la función que teníamos para identificar y hacer el gráfico. La función que está en el trabajo práctico 9 es la siguiente, ¿sí? 4x, ¿sí? Vemos que es una función cuadrática incompleta, ¿sí? Porque nos falta la constante, que sería el valor c. Pero en este caso lo podemos completar y la completamos con 0, ¿sí? Identificamos cuál es a, cuál es b y cuál es c. El primer término es a, el segundo término es b y el tercer término es c. Como había dicho previamente, que la ordenada al origen es el punto de intersección en el gráfico en el eje Y. En este caso es el valor C, ¿sí? Siempre va a ser el valor C. Y bueno, el valor C va a ser 0, ¿sí? Entonces, ordenada al origen es igual a 0, ¿sí? En el 0 va a ser la curva, ¿sí? Bueno, chicos, ahora lo que tenemos que hacer es graficar con nuestros 4 pasos que hicimos, ¿sí? Primeramente, chicos, tenemos que identificar en el gráfico las raíces de la parábola, ¿sí? Pero lo voy a escribir acá al costado mejor, ¿sí? 1, raíces, que sería x1, le escribo con rojo mejor, x1 es igual a 0 y x2 es igual a 4, ¿sí? 2, vértice de la parábola, vértices, ¿sí? Que en este caso sería vértice de x
y vértice de Y, ¿sí? Que el vértice de X vale 2 y el vértice de Y vale 12, ¿sí? El tercero, o el tercer paso que hicimos es eje de coordenada. ¿Sí? Que vale X es igual a 2. Recordemos que es la recta que corta el eje de la X, ¿sí? Y se le pone intercalado. 4. Ordenada al origen. Es el punto de intersección o que intersecta en el eje de la Y, ¿sí? Que en este caso, si nos fijamos en la fórmula, perdón, dicho, en la función, sería el valor C. Y el valor C en la función es 0, ¿sí? 0. Ya tenemos nuestros cuatro valores, ¿sí? Tenemos las raíces, tenemos el vértice, tenemos el eje de simetría que vale X es igual a 2 y la ordenada al origen que hace la intersección en Y es 0. Ahora a graficar en el eje de coordenadas. Raíces. X1 es igual a 0. Listo, ¿sí? X1. X2 a la 4. Bien, ¿sí? Ahora tenemos que encontrar el vértice, ¿sí? Que sería en X equivale a 2 e Y equivale a 12, ¿sí? Buscamos X en 2 y Y 12, valor 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿sí? En esa parte, ¿sí? 12 centímetros. 12 centímetros. ¿Sí? 12 centímetros. Perdón, chicos, es que estoy solo. Sería aquí, ¿sí? Chicos, encontramos las raíces x1 y x2. Vértices, que son los valores de x y el valor de y. Y x vale 2 y el valor de y vale 2, ¿sí? Que sería, aquí sería el vértice. ¿Sí? Esa es la intersección. Después 3. Eje de simetría. Recordemos que eje de simetría equivale a 2, ¿sí? Es la línea que va intercalado, ¿sí? En este caso iría aquí. Y lo identificaré con el color rojo, ¿sí? Es la línea que corta, ¿sí? Listo. Ahora el cuadro ordenada al origen, ¿sí? Que en este caso sería 0. Le hagamos con negro. Ordenada al origen. O, ¿sí? Y solamente ahora lo que nos queda, chicos, es graficar, ¿sí? En este caso el gráfico iría de esta manera, ¿sí? De abajo hacia arriba y va bajando de arriba hacia abajo, ¿sí? Sí, no tiene que ir recto, tiene que ir como forma de curva, ¿sí? ¿Sí? También, chicos, hay una aplicación llamada
GeoGebra, que si ustedes ponen la función, le saca el gráfico, ¿sí? Ese sería nuestro gráfico. Ese sería el punto B, ¿sí? Que nos pide, gráfica.